Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adrián Segovia, soy coordinador de la maestría en efectos visuales y se encuentran conmigo Rodrigo Pedrosa. Él actualmente es profesor en la licenciatura de animación en la Universidad de la Comunicación y él estudió con nosotros la maestría en efectos visuales. Y un poco la idea de la charla de hoy es que conozcan de primera mano, por ejemplo, la experiencia que ha tenido Rodrigo estudiando con nosotros y principalmente en el ámbito del texturizado y el modelado 3D. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí y pues poderles hablar de la maestría. Muy bien. Para empezar un poco, cuéntanos así como en general, a grandes rasgos, ¿cómo fue tu experiencia estudiando la maestría con nosotros? Pues honestamente creo que sentí la misma como duda de que únicamente iba a ver como efectos especiales, así como para películas, pero me di cuenta de que hay un mundo más de lo que uno puede pensar. Principalmente, o sea, sí puede haber como efectos especiales, así como explosiones, balazos, etcétera, pero también está todo este ámbito en el cual pues a mí también me gusta desenvolverme, en el cual también doy clases de ello, que es todo lo que es el 3D, la texturización, la animación, rigueo, etcétera. Y creo que en general ha sido muy buena como la experiencia y sí me llevo bastantes cosas de todo lo que es la maestría. Súper. En ese sentido, un poco la estructura que nosotros planteamos de la malla curricular, pues implica, ¿no?, que de la mano vayas conociendo cuestiones de compositing, cuestiones de modelado, cuestiones de cuestiones artísticas como corrección de color, como todo este tipo de elementos, ¿no? Dentro de la parte que ahorita nos va a ocupar, la parte de la texturización y la parte que tiene que ver con el modelado, un poco que nos cuentes como cómo es el workflow con el cual tú trabajas, con el cual aprendiste a trabajar en la maestría, cómo empiezas como un proyectito y ahorita, bueno, que podamos ver algunas de las cosas que has trabajado en estas materias de la maestría, pero que nos cuentes un poco eso, ¿no? Cómo empiezas tú un proyecto, cómo aprendiste pues en la maestría a empezar un proyecto, cuáles son los primeros pasos, bocetas, agarras ¿cómo se llama? Referentes, empiezas a modelar, texturizas, ¿cómo es tu proceso? Ok, pues el proceso creo yo que es para cualquier artista o para cualquiera que esté en el medio. Por ejemplo, es empezar y hacer un mood board, empezar a hacer toda un, ¿cómo decirlo? Como un tablero lleno de referencias, ya sea de el objeto, personaje que vayas a empezar a hacer, y no solo del personaje, sino también colores, qué tipo de enfoque tratas de buscar, o sea, si quieres que sea como algo un poco más tétrico, algo más alegre, colores vivos, pasteles, etcétera, o sea, hacer como una gran carpeta de ello. Después de esto sería el ubicar en qué software sería ideal que lo puedas llegar a hacer. En mi caso sería Maya, porque tengo la facilidad y es más versátil. Entonces pongo las imágenes de referencia y con ello también empiezo a desenvolver, por ejemplo, cómo puedo empezar a partir un objeto en varios para que no se me vaya a complicar tanto el proceso. O sea, no solo es modelar por modelar, sino también es pensar en el proceso más allá de, porque uno puede empezar a modelar, añadir muchas mallas, mucho mesh, pero a la hora de que lo vayas a texturizar, lo vayas a poner en otro programa, o hay de dos, o no carga bien el objeto porque está muy pesado, o la malla a la hora de texturizarla se complica bastante el manipularlo. Entonces sería eso, o sea, también pensar con cabeza fría, optimizarlo lo más posible para el siguiente programa que vayas a utilizar. Y después de ello sería igual buscar en este caso dónde texturizarlo, que hay dos vertientes, que sería Adobe Substance o el Unreal, y preferentemente yo lo paso directamente a Substance,
porque tiene más opciones. No sé si pueda mostrar parte de Sí, lo que he hecho. adelante, por favor. Pues Vamos a mostrar la imagen. Ujú. ok, parte de lo que he hecho, o sea, ahorita lo que se está viendo en pantalla es un ejercicio que hicimos aquí en la maestría, en el cual se nos proporcionó un objeto 3D, que en este caso es un escudo, y nos dieron pues las bases, las herramientas y todos los principios básicos y necesarios pues para saber cómo añadir una capa de textura, cómo añadirle no sé, daños, pinturas, roughness, etcétera, ¿no? Esa interfaz que estamos viendo es la interfaz de Substance, ¿no? Justo. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo está configurada, ¿no? Que tenemos a la izquierda, ¿no? Los materiales, todo ese tipo de elementos para que quienes nos ven un poco ubiquen cómo es este software y cómo es como lo que tienes en una interfaz en general, ¿no? Ok, pues básicamente, o sea, la interfaz que está puesta, o sea, en la parte del medio va a ser siempre el display o donde va a estar el modelo que vas a llegar a modificar, a personalizar, a texturizar. En la parte de la izquierda está todos los materiales que se pueden llegar a colocar. Son materiales que ya están prehechos, que ya trae cargado directamente el Adobe Substance, porque también está el Adobe Designer en donde ustedes pueden crear su propio material. Sí, el software se divide, ¿no? en dos partes como esenciales, ¿no? Esta parte la que estamos viendo aquí es para que funcione una textura, pues cargas un material, ¿no? Justo. Y estos materiales están del lado izquierdo, pero estos materiales también en otro software que tenemos que se llama el Designer, tú puedes crearlos, ¿no? Exacto. Pero bueno, el proceso de ya tener tantos materiales cargados facilita, ¿no? La producción, ¿no? Facilita el tiempo, ¿no? Justo. Y también la ventaja de tener tantos materiales ya precargados, preestablecidos, es que también los podemos combinar y podemos agarrar diferentes propiedades que nosotros necesitemos de ciertos materiales. Y eso nos lleva en la parte de la derecha, que es de la interfaz. En la parte de la derecha es igual, por ejemplo, en un software de ilustración así, se divide por capas, igual como por layers, y vas poniendo en la parte de hasta abajo, en este caso es un color base, que yo le había puesto de color base un rojo muy oscuro, y ya posteriormente encima de esta capa de base le voy poniendo diferentes máscaras, diferentes materiales en los cuales yo les voy a empezar a modificar las propiedades. Les empiezo a poner estampados, por ejemplo, aquí se nota que hay varios estampados, hay estampados hay estampados de, ¿cómo se llama? Como de tierra, hay estampados de sangre, etcétera. Y bueno, disculpen. Hay estampado de tierra, hay estampado de sangre, también de pintura, y también se le puede agregar diferentes como daño. Bueno, en este caso yo le agregué daños, o yo le agregué diferentes detalles, por ejemplo, de que ya está muy gastado el escudo, o sea, es como también tratar de darle una narrativa, ¿no? Y justamente en la parte que está abajo de los layers sería toda esta parte de las propiedades. Bueno, entonces este es uno de los ejercicios que yo hice en la clase. Fue un ejercicio en donde hicimos bastantes escudos, donde trabajamos con muchos principios y muchas bases. Y ya, posteriormente de que nosotros llegamos a tener nuestro escudo ya terminado, nos enseñan a sacar ahora lo que sería el render, en el cual ya es donde se saca el objeto en su máxima calidad, en donde también se puede modificar dónde va a estar la luz, el entorno en el que está rodeado. O sea, justamente, por ejemplo, esta luz que estamos viendo en este preciso momento es el sol o la iluminación que tiene el fondo en ese momento. Se le conoce como un HDRI. Sí, es la capacidad, ¿no?, que tienen los softwares de renderizado, que también es otro proceso. Ahí tendremos otra
platiquita también de eso para que sepan un poco cómo funcionan básicamente todos estos elementos a partir precisamente de el ámbito de lo que enseñamos en la maestría. Y eso, tú puedes ponerlos como previsualización para el render, para ver cómo se va a ver tu material, cómo se va a ver tu texturizado en una previsualización determinada con los HDRI, en los cuales pues puedes tener diferentes situaciones, ¿no? En este caso, bueno, no al ser un escudo vikingo, ¿no? Como más hacia el ámbito, obviamente, de que se ve con una luz natural, ¿no? Rara vez vamos a ver un escudo vikingo iluminado por LEDs, ¿no? O sea, o con cámaras de fotografía. Entonces, este tipo de cosas lo metes como en un HDRI que emula un entorno particular, ¿no? Si tuviéramos materiales más reflectivos, todo lo que se ve ahí, digamos, de follaje o las piedras, y eso se vería en ese escudo. En este caso, pues es un escudo que ya tiene largas batallas, ¿no? Tiene su propia historia. Exacto, ese fue, o sea, por eso justamente no quise que el material fuera tan reflectante, porque gracias a la textura, todas estas propiedades que el material me permite a mí ajustar o manejar, o sea, no solo es de una manera estética yo lo que hago, sino también quiero contar una historia con con el objeto, ¿no? O sea, de por qué está manchado, por qué no brilla, por qué está desgastado. O sea, el objeto cuenta una historia, y la textura y todo, pues ahora sí que lo que aprendí aquí, pues me ayudó a poder plasmarlo en este escudo. Sí, la otra parte, ¿no? O sea, dentro del proceso artístico de creación y de resolución de problemáticas, ¿no? Que es lo que se hace en una manera 3D, como lo que hablábamos en la plática pasada, pues además de esa resolución está esta parte narrativa, que no necesariamente es que te cuente una historia así como había una vez, ¿no? Un escudo que estaba solo, ¿no? O sea, no este tipo de cosas, sino el ámbito en el cual el escudo ha pasado batallas, es a lo mejor el escudo que era, no sé, ¿no? Puede ser de uno de los principales líderes vikingos, ¿no? Que ya está en el Valhalla, ¿no? Todo este tipo de cosas son las cosas que uno piensa cuando está precisamente trabajando su material, ¿no? Obviamente, bueno, este es el ámbito, por ejemplo, de los props, ¿no? O sea, dentro de la parte de la estructura de lo que hacemos es los props. Pero hacia el final de la maestría, tú empiezas a trabajar otro proyectito, ¿no? Exacto. A ver si podemos ver un poquito de ese proyecto que está también súper, ¿no? Para que podamos, ver cómo estuvo esto. Y esto ya fue, este proyecto, esto que vamos a ver ahorita, ya es algo encaminado totalmente hacia el final, en donde no solo hacemos el uso del modelado, el texturizado, o sea, no, aquí ya hacemos uso también de lo que aprendimos, que fue composición, corrección de color, o sea, también efectos especiales, etcétera, y es aquí donde ya todo cobra un sentido, en que no solo el software trabaja por su propia cuenta, no, o sea, es un ecosistema lo que vas a crear tú, porque justamente tú vas a saber qué herramientas utilizar, en qué caso utilizarlo y de la mejor manera utilizarlo. Entonces, en este caso, lo que les quisiera presentar es nuestro pequeño video timelapse de lo que hicimos. Nosotros quisimos hacer un Gundam de la serie de antaño, no de la de ahorita de Netflix, así, y de que pues este modelado que están viendo... Vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Okay. El Gundam es un mecha, ¿no? Un mecha que tiene, bueno, una tradición, una relevancia en Japón, y bueno, los mechas hay varios modelos, quizá el más conocido aquí en México es Mazinger Z. Gundam Mobile Suit no fue tan conocido en su momento, pero ahorita es muy conocido, es más conocido que cuando empezó esta onda de los Gundams, ¿no? Y bueno, tiene digamos ciertos retos para un modelador y un texturizador 3D, que ahorita a lo mejor hablaremos un poquillo de ello, pero acá un poco para que más o menos tengan el contexto de dónde viene esta idea de trabajar con ello. Es un universo tan grande, y sobre todo tiene mucho éxito en Japón. En Japón ahí está un Gundam en tamaño real, ¿no? Está puesto por ahí en alguna parte de la isla, ¿no? Con su hangar y todo. Ajá, que tiene su hangar y todo. Y pues es un universo tan grande, ¿no? Lo que se creó a partir de esta franquicia, porque es una franquicia,
que es comparable más o menos a Star Trek, ¿no? Para que más o menos ubiquemos la idea. Es una serie de los que inicia en 1970, obviamente 2D en ese momento. Actualmente ya hay mucha más producción y precisamente el año pasado salió una serie de Netflix que utiliza pues muchas tecnologías que nosotros llegamos a usar, ¿no? Entonces un poco el reto del proyecto que se trabajó en equipo con el grupo de Rodrigo, ¿no? Fue precisamente pues trabajar un escenario, digamos, donde hubiera un Gundam modelado, texturizado prácticamente desde cero, donde se pusiera el composite, donde se utilizaran otros elementos, por ejemplo, como mega scans, pero también metahumans, ¿no? Que son otro tipo de tecnologías que nosotros también usamos y que se usan mucho actualmente, que son herramientas que nos permiten tanto la creación de personajes de una manera rápida y eficaz, como también de escenarios, y escenarios ya hasta texturizados, ¿no? En el caso de los mega scans. Entonces, bueno, es un poco en el contexto para que tengamos esta idea, y este robot que van a ver aquí es un mecha y es el Gundam, ¿no? Exacto, en específico es el RX2, yo no recuerdo muy bien, la nomenclatura es medio larguita, pero es como el más icónico, o es como el más, sí, tal cual es como el más icónico de todos. Entonces, pues el personaje, el mecha, el escudo y el arma fue hecho totalmente en Maya. El mecha fue hecho por mí, el escudo por una compañera llamada Mariana y el arma hecho por una compañera llamada Tamara. Y lo demás fue lo que es de Unreal, renderizados, etcétera, lo hizo mi compañero Iván. Pues aquí se ve de manera rápida cómo fueron los renders, también todo. Son las referencias, ¿no? Justo, vemos aquí el render y también unas referencias, ¿no? En este caso, nosotros lo que hicimos fue adaptar el mecha de la serie de los 70, pero con todo el entorno que fue de la serie de Netflix por eso del 2016. No, la serie de Netflix no es 2024, ¿no? Creo. 2024. Sí, la de Requiem por una venganza, ¿no? Justo, disculpe. Que es una estética un poco particular, por eso la tomaron como referencia. Exacto, o sea, ahí ya fue como principalmente la combinación de estos dos, y aquí lo que ven de fondo ya es el render hecho en tiempo real por mi compañero Iván, en donde aquí se combina tanto lo que nosotros hicimos, como ahí se ve el Gundam de fondo, como los assets y todo el terreno que fue hecho en Unreal, ¿no? Igual uso de HDRI, las nubes con volumen de, ya no recuerdo muy bien cómo se llama, y también con diferentes assets y el follaje, el terreno, etcétera, ¿no? Y también el tanque que viene directamente de Unreal también. Y después de esto viene esta parte de los mega scans, en donde también nosotros en la parte de la izquierda se ve, o sea, también el código de vestimenta que llevan en la serie. Ahí dice que es de la armada, de los navales, etcétera. Y nosotros lo que estuvimos haciendo es adaptar estos, pues, estas vestimentas a algo un poquito más moderno, pero únicamente cambiando el color de la ropa, también los materiales, etcétera, ¿no? Y también se ubican en un HDRI con luces LED de estudio, ¿no? Y este es un pequeño timelapse, no voy a poner todo porque es bastante, pero este es un timelapse de todo el proceso que conlleva el hacer el Gundam, ¿no? Porque el Gundam se podría pensar que podría llegar a ser solo un solo objeto y de ahí sacar todo, la estructura. Pero como había dicho antes, hay que pensar más adelante, o sea, no meterse el pie solo y pensar en qué más adelante vas a tener que hacer para optimizar tu trabajo. Un poco aprender a no meterse el pie solo te lo va dando la experiencia, ¿no? Conforme vas recorriendo, ¿no? Parte de la maestría. Ajá. O sea, nosotros como profesores sí, como maestros sí decimos, mira, aquí puede haber una problemática, pero al final
tú te enfrentas a eso al hacer este tipo de proyectos, ¿no? O sea, normalmente nosotros cada trimestre, la maestría la tenemos en trimestres, cada trimestre estamos haciendo un proyecto diferente, ¿no? Y ahí es donde también aprendes eso, ¿no? En qué me voy metiendo el pie, qué dificultades tengo. Yo estoy muy de cerca en todo el proceso de Rodrigo de cómo creció como modelador 3D, ¿no? Cómo fue complejizándose primero la vida y cómo después se fue descomplejizando hasta crear este modelo, ¿no? Que sí es todo un reto, ¿no? Entonces, el hacer este tipo de assets que pareciera bonita que se ven ahí, ¿no? Rápido y así todo ese rollo, generar las caras que son las adecuadas para que no se rompa cuando se hacen los UVs, ¿no? Que ahorita a lo mejor hablamos un poquito de los UVs, ¿no? De que pueda el modelo pasarse en una malla optimizada para que precisamente cuando se cargue en un software que en este caso hace renderizado en tiempo real, como es el caso de Unreal, o sea, nosotros vamos viendo inmediatamente los resultados, no como otros softwares, a lo mejor el renderizado puede ser mucho más tardado, ¿no? Y que puede tomar horas o días dependiendo de la capacidad de proceso que tengamos en nuestras máquinas, pero todo eso es algo que está planteado en teoría, o sea, en teoría sabemos, ¿no? Y en la práctica es cuando vamos viendo, vamos entendiendo qué es lo que necesitamos, dónde tenemos de más, dónde tenemos de menos, qué modifico, qué quito, ¿no? Exacto. Y tal cual como dijiste, fue o sea, sí es todo un reto, igual el timelapse se ve que rápido, etcétera, y es así de solo está sacando cubos, los alarga y le pone círculos y ya, no, o sea, sí lleva un porqué, etcétera, o sea, también, por ejemplo, en esta parte que estamos viendo en este momento, la parte que fue más complicada fue esto que están viendo en este momento, tal cual. O sea, es la parte en donde embona, donde sería la parte de la articulación del codo, ¿no? Porque al ser, o sea, si nosotros lo viéramos o fuera una persona, se lo fuera a modelar, nada más sale de un solo objeto y le pongo más, más edges o más, líneas, por así vamos a decirle, pero en realidad se llaman edges, en donde sería el codo, la rodilla, etcétera. Pero en este caso, al ser un objeto inorgánico, que es un robot y viene por diferentes partes, es deshacer como esa idea que tenemos de que es una sola pieza y decir, ok, ¿cómo puedo hacer que esto funcione como un codo, pero que se vea que viene por diferentes partes, ¿no? Entonces ese fue el reto, o sea, pensar ahora sí que fuera de la caja, también ver diferentes referencias, diferentes modeladores, a lo mejor cómo resolvieron este tipo de situaciones, no necesariamente con un Gundam, sino, o sea, con otros robots, etcétera, y de ahí tomar como ideas y es empezar a darle solución a todo esto. Y ahorita en esta parte también los props, como es el caso de la mochila con su espada, etcétera. Ese también, aunque sea un prop pequeño y que no va a aparecer tanto en pantalla, también tiene su nivel de relevancia, porque, por ejemplo, a la hora de que lo ven animado, nosotros siempre vemos normalmente la parte de enfrente, nunca la parte de atrás, ¿no? Pero si por alguna razón necesitamos hacerle un close-up al prop, al arma, lo que sea, y no le pusimos el tiempo, la dedicación y los detalles, se va a ver ahí todo, o sea, se va a ver mal la malla, se va a ver mal la textura, el color, etcétera, o sea, como que va a haber un contraste bastante fuerte, ¿no? Entonces también es pensar que en cada detalle que vaya a ver del modelado es, o sea, cuenta, no es dejarlo ahí como a la deriva, ¿no? Y eso que ya estamos viendo en este momento es los modelos hechos en Maya, en este caso fue hecho por mi compañera Tamara, pero renderizados en tiempo real en Unreal Engine, específicamente en la versión 5.6 que está actualmente. Igual para esto le dimos un acabado metálico, le voy a poner pausa tantito y lo voy a hacer para atrás para que lo puedan llegar a ver. Principalmente, justamente aquí, la parte del texturizado fue hecho en Unreal. ¿Por qué en Unreal y no en Adobe? Porque nosotros necesitamos, o sea, aparte por el tiempo de que necesitamos construir el entorno, etcétera,
ya había un ajuste preestablecido en Unreal para meter ahí el material y ya tuviera un aspecto metal, medio cromado, etcétera. Entonces, o sea, al tener ya la herramienta y el preset, fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque de otra manera hubiéramos tardado aún más tiempo. De hecho es parte de, o sea, el estar, ponle play por, el estar enseñando este tipo de herramientas, ¿no? Que se están utilizando ahorita en la industria, pues, es fundamental, porque al final lo que están haciendo es, digamos que acelerar los procesos de producción, ¿no? O sea, de empezar, ¿no? Como nos tocó a muchos quizá, de hacer las texturas y las UVs casi a mano, ¿no? O sea, a mano no es porque las recortas en Photoshop y de ahí exportarlas a Maya y que todo funcionara así. Pues a partir de eso a tener ahorita toda esta parte de los megascans, por ejemplo, que ya son prácticamente assets listos para trabajarse, pues es un cambio que lo que propone es que podamos pues trabajar mucho más rápido, ¿no? Exacto. Pues ahorita básicamente, ahorita después de lo que vieron ahorita, de cómo es el render final, la iluminación, texturas, etcétera, y más aspectos técnicos como las mallas, los vértices, ya va esta parte en donde pues ya lo trabajó mi compañero Iván, en donde nosotros aquí, aunque no se vea que hay mucha como uso de texturas o así, o sea, esto es completamente falso, porque o sea, ahorita nosotros lo que tenemos, o bueno, lo que está pasando en este momento, se me hizo un escaneo facial para que yo estuviera dentro de lo que sería el proyecto o el que pilotaría el Gundam, etcétera, ¿no? De hecho, ahí se ve, pero lo que hace también Unreal es de que a la hora de que me escanea también me saca mi textura de mi cara, o sea... De tu piel, ¿no? Ajá, justo de mi piel, disculpe. Entonces, ya a base de una malla que se escaneó y la realizó Unreal, también sacó el mismo Unreal la textura de mi rostro y ya lo aplica directamente en esta malla 3D que te genera Unreal. Y aquí ya lo que estamos viendo es el Gundam, el RX, ya en el entorno, ya con corrección de color, ya con o sea, corrección de color, la viñeta, ¿cómo se llama? Con el sistema de clima que también se le puso ahí en el asset, y también con diferentes metahumans que se fueron agregando y pues bueno, poniendo en todo este ambiente, ¿no? O sea, para que también tenga vida y esté como vívido todo el lugar, ¿no? Que solo sean como tanques, etcétera. La conjunción ahí de todos los elementos, ¿no? Digamos, puestos en acción, ¿no? O sea, la parte de las texturas, que ya se trabaja de una manera mucho más rápida, más eficaz, pero también toda la parte de ya poner un compositing, de poder hacer como en este caso, un cinemático, ¿no? Que permite, ¿no? Darle un poco más de contenido visual a los procesos, ¿no? Que se están haciendo en ese sentido, y bueno, y todo el tiempo durante la maestría, ¿no? O sea, esta es como la joya de la corona, digamos, ¿no? En el cual, pues bueno, después de 8 trimestres, ¿no? De estar trabajando con diferentes aspectos, diferentes softwares, diferentes capacidades muy particulares, pues podemos empezar a tener este tipo de muestras de trabajo, ¿no? En el cual, pues eso, ¿no? Como pueden ver ustedes, pues se generan entornos totalmente, se generan prácticamente animaciones, ¿no? Se generan pues elementos que tienen la capacidad de mostrar de alguna manera ya un proceso más avanzado y que pues bueno, permite pues tener portafolios, ¿no? Con una muy buena calidad, ¿no? Hacia el final de tu maestría, ¿no? ¿Alguna conclusión que quisieras decirnos alrededor de toda esta parte del texturizado, sobre todo, de cómo tú empezaste, llegaste pensando que iba a ser un texturizado de una manera y cómo terminaste haciéndolo? ¿Cómo fue el proceso, digamos, de aprendizaje? Pues el proceso de aprendizaje, o sea, creo que es igual que todo, o sea,
si llegas como con una idea totalmente diferente o muy simple, ¿no? Así como de darle textura, es como por ejemplo llegar y darle a estas sillas que tenemos una textura, no sé, como tipo de florecitas y ya, ¿no? Pero no, o sea, no solo es lo estético, o sea, también caes en cuenta que también es muy importante porque no solo es manera estética, sino porque también estás dándole personalidad a algo que va a contar una historia, algo que va a tener una personalidad junto con quien, o sea, por ejemplo, personaje que lo vaya a utilizar, etcétera, ¿no? Y igual, o sea, saber aplicar muy bien las texturas, en qué momento aplicarlas, en qué momento a lo mejor aplicar algún estilo, alguna estética en cierto proyecto que tengas planeado o en un proyecto en el cual te incluyeron, y con eso tener las bases de saber el cómo moverte, cómo accionar, y el saber, creo que sobre todo es muy importante el proponer, el tener iniciativa de saber de qué mejor manera se puede solucionar. A lo mejor no es una manera muy convencional, pero es una manera que puede facilitar muchos procesos, honestamente. Nos pregunta Fernando que cuáles son los softwares más utilizados en la industria, específicamente en el cine, como producciones de calibre Mandalorian. Pues precisamente Unreal. O sea, de hecho, bueno, se utiliza todo el contexto software, hardware, ¿no? A través de las pantallas de LEDs gigantescas que conocemos en el mundo como esta parte de virtual production, ¿no? En la cual pues ya no necesitas tener todo el tiempo, ¿no? Elementos de postproducción, de quitar pantallas verdes para hacer integraciones, más bien ya generas los niveles. Cuando trabajamos en Unreal, lo que trabajamos es con base en algo que se llama niveles. De hecho, uno de las salidas, ¿no? Cuando manejas Unreal es Level Designer, ¿no? En el cual puedes precisamente tú diseñar los niveles a partir en los cuales se desarrollan, por ejemplo, que son los escenarios en los cuales se van a desarrollar pues precisamente las acciones, ¿no? Que se ponen en estas pantallas gigantescas. Obviamente todo el proceso anterior, digamos, pues está en el mismo ámbito, ¿no? Se puede utilizar Maya, ¿no? Se puede utilizar Substance, ¿no? O sea, normalmente el proceso es como un proceso ya más pro, es un workflow, por lo regular va a llevar Maya, Substance y Unreal, digamos, en este ámbito, ¿no? Pudiera ser Maya, Substance y después sacar el render en otro software, ¿no? Pero por lo regular, o sea, para esto que nos pregunta específicamente Fernando, sí se tiene que trabajar mucho una optimización de mallas para que pueda responder a los traqueos que hacen las cámaras, ¿no? O sea, porque al final lo importante no es como que tienes una pantalla ahí atrás con un video que le das play, más bien tienes un entorno interactivo que reacciona de acuerdo a un tracking que está situado en el foro, y que tú al mover la cámara, Unreal mueve el escenario, entonces tú ya tienes esta facilidad bajo la cual con tus actores van desarrollando la escena como la tienen planeada, y tú puedes hacer los movimientos de cámara que necesitas para que todo se integre, porque, o sea, mueves la cámara y se mueve el mundo contigo, ¿no? O sea, el nivel. Pues de nuestra parte sería todo en esta charla. Me gustaría, a ver, déjame ver, sí, exacto, que nos preguntaran lo que requiere. Entonces, Fernando también me va a preguntar. No, digamos, el nicho, nos pregunta que si hay un nicho no cubierto para el Virtual Production. No, sí está, cada vez hay más Virtual Production. Creció mucho en los últimos 2 años. Este no cubierto hubiera sido a lo mejor previo a estos 2 años, ¿no? Pero actualmente creció tanto, y que sí creo que sigue habiendo muchas oportunidades laborales, ¿no? También creo que por eso esta obsesión un poco de trabajar con Unreal en la maestría, ¿no? Que fue, nosotros de hecho empezamos en mi caso particular, ¿no? A empezar a estudiar Unreal en la pandemia, que fue cuando se empezaron a abrir como ciertos espacios en Latinoamérica, ¿no? Para poder empezar a estudiar y ver de qué funciona, y siempre fue mi objetivo pues traerlo para acá, ¿no? Para la maestría, y que pudieran los chavos, ¿no? Que van a estar estudiando la maestría con nosotros acceder a estas herramientas, ¿no?
Sí, cada vez hay más chance, ¿no?, de trabajar en este tipo de elementos, pero obviamente pues sí requieren una preparación adecuada y además de pues eso, ¿no?, que esté la gente lista, ¿no? O sea, sí es un área de oportunidad, muy descubierta no está, pero tampoco está desierta, ¿no? Como a la mitad. Creo que creo que justamente como dijiste, el nicho, o sea, ya está puesto en México, en Latinoamérica, pero creo que más en México. De hecho, hay una sede de una escuela de Unreal, o sea, como para que te capaciten y eso, allá en Guadalajara. Pero es un nicho que apenas se está descubriendo. Creo que ahorita principalmente se tienen las bases, pero que se puede llegar a explotar aún más, o sea, porque hay muchísima capacidad en Unreal, o sea, y no solo en Unreal, o sea, sino también el conjuntar mucho software para que le puedas dar un impulso extra más a Unreal, o sea, porque Unreal sí tiene muchas herramientas igual, ¿no? Como modelado, texturizado, eso, ¿no? Pero, o sea, como que agarra un poquito de todo, pero creo que su mero mole es como renders en tiempo real y todo. Entonces, o sea, es algo que se puede llegar a explotar aún más, la verdad. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, esperamos verte por acá pronto. Y pues muchas gracias, Fernando, por tus preguntas y participación. Muchas gracias. Y pues los vemos por acá pronto. Cualquier duda pueden escribir con nuestros compañeros de admisiones y los vemos pronto. Un saludo.